Vamos a arrancar con la actividad que tenemos prevista para el día de hoy. Es con base en un texto llamado Transmutación Electrónica Metafísica, que es una obra original de Rubén Cedeño. Entonces vamos a ir trabajando. Una pieza fundamental de estudio es el Yo Soy Perfecto, que es un decreto para realizar y cargar electrónicamente en nuestra vida todo de bien, de positivo, de entusiasmo, de amor, de paz, de seguridad. La perfección incluye todos los aspectos electrónicos, y es un gran decreto que podemos realizar siempre, y es decir, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto, y a manera como de mantra también, ¿verdad? Yo soy perfecto, 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 yo soy perfecto. Y así con el heptario tú puedes agarrar. El heptario es un sistema para decretar. Déjenme agarro uno para mostrarles. Es un sistema para decretar las 7 cualidades de los 7 rayos. El azul, fortaleza; el dorado, sabiduría; el rosa, amor; el blanco, pureza; el verde, salud; el oro, rubí, paz y provisión; y el violeta, libertad y perdón. Entonces tú puedes ir justo tocando, porque las manos son extensión de la mente. Entonces cuando tú tocas algo físicamente, tu mente lo multiplica, digámoslo así, tu creación. Entonces yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Vas, o yo soy perfecta, ¿verdad? Como te sientas más cómodo. Entonces ese es un gran decreto para trabajar y cargar electrónicamente toda nuestra vida. Es parte fundamental realizarlo correctamente, ¿verdad? Nosotros tenemos energía dentro de nuestro cuerpo, y esa energía viene pura. Si no hacemos nada, si nos quedamos en paz, seríamos justamente receptores de toda esta energía de cualidades que vienen desde el gran sol espiritual central, llegan primero a nuestra presencia yo soy, de la presencia yo soy o el espíritu van al alma, y del alma llegan al cuerpo. En el cuerpo es donde ya todas las cuestiones por los pensamientos, los sentimientos que hemos tenido a lo largo de los tiempos, ya se filtran y se produce negatividad. Pero si nosotros empezamos otra vez a recalificar esos electrones, primero a transmutar y purificar los que ya hemos mal calificado, y ahora a positivarlos. Ya les conté aquí la historia de mi computadora que se me quedó en el aeropuerto, ¿verdad? ¿No se las he contado? Bueno, se me quedó un día en las revisiones de aquí del aeropuerto de Ciudad de México mi computadora y mi iPad, mi equipo de todo de metafísica, ¿no? Para hacer. Y pues yo iba a dar charlas de metafísica a Los Ángeles. Y entonces, pues me distraje, me quedé en otras cosas, guardé mis cosas, me subí al avión, despegó el avión y ya íbamos ahí volando bien felices, como 15 minutos. Veo que la compañera de al lado saca su laptop y se pone a trabajar. Yo digo, qué buen momento para trabajar. Abro mi maleta, mi mochila, y no había nada. Y justo supe que se me quedó en las revisiones, donde las bandejas. Dije, bueno, ahí de alguna u otra forma, nada, está todo seguro, y hice mi decreto. Yo soy el manto de luz blanca incandescente, yo soy el cinturón electrónico alrededor de mis cosas. Lo que me pertenece por derecho de conciencia no me lo pueden quitar, robar, ni se me puede perder. Decreto que ya está de vuelta conmigo en mis manos. Gracias, Padre. Y entonces llevaba 15 minutos de un vuelo de 3 horas. ¿Y qué más hay que hacer después de un decreto? Acción que me iba a ponerle a saltar a la señora al lado. Ir al baño, ¿cuántas veces puedes ir al baño, no? Nada, después de un decreto hay que quedarse en paz. Ya no tenía nada más que hacer. Pero ahí viene el tema. La mente empieza a decir, seguro te la movieron la bandeja, seguro alguien los agarró, y esto y el otro. Y tú así en tu mente. Ya hice el decreto, ya no puedo hacer nada. Y entonces apliqué la máxima de Paramahansa Yogananda. Cuando no sepas cómo resolver algo, duérmete.
y me dormí fabulosamente 2 horas y media. Ya cuando me levanté iba aterrizando. ¿Y por qué? Porque para no dañar mentalmente la energía de la situación. Si tú empiezas a decir, ay, esto, el otro, aquí, allá, tú empiezas a elucubrar mentalmente y dañas los electrones de todo eso. Y si no iba a pasar nada, pasa porque tú le pusiste mala onda a esa cuestión. Entonces fue pues un gran trabajo de dormir, ¿verdad? Para tener la mente sin vibraciones, no meterle ningún componente humano a eso cuando yo ya había hecho un tratamiento metafísico con lo lindo, puro, perfecto y bello, ¿no? Que es en este caso. Aterricé, hice una llamada para las personas que me pudieran ayudar y por ello llegaron rapidísimo. Cuando llegaron ahí con ellos, les dijeron, sí, nada más que nos muestre su pase de abordar, su nombre, su identificación, características de los equipos, ya con unas copias y todo, se los entregaron y a los 3 días yo ya tenía mis equipos conmigo. Gracias al Padre, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Dejar la energía purita. Si no vas a meterle, si ya hiciste tu tratamiento, si ya hiciste el trabajito y demás, no le metas cosa, no hables más del asunto y demás. Y ya la máxima, duérmete. Vete a dormir para no calificar. Si nosotros nos quedáramos en paz, como dice el Maestro Jesús, quédense quietos y reconozcan que el yo soy, eso solito mantendría el bien en nuestra vida, nuestra protección y nuestra paz. Y número 2, los cinturones electrónicos. Eso es algo que ustedes tienen que hacer con todas sus cosas. Su auto, ponerlo en un cinturón electrónico. Sus pertenencias, cinturón electrónico. Eso hace que se vuelvan invisibles, invulnerables y que nadie las pueda ver, que nada los pueda dañar. En otra ocasión tenía yo mi heptario y lo había dejado en la mesa de libros. Y entonces una persona llegó a la mesa y dijo, quiero comprar ese heptario. Le dijeron, no, ese no se vende. Pero yo quiero comprarlo. No, ese no se vende. Y dice, ¿por qué no se vende? Y el que estaba en la mesa de libros no sabía por qué no se vendía. Pero él le contestaba así, no, estoy seguro que no se vende ese. Y entonces ya vino de la mesa de libros y me dijo, ¿por qué no se vende ese heptario? Le digo, ay, presta para acá, es mi heptario. Y ya me lo guardé en el bolsillo y todo, ¿no? Todas tus cosas tienen tus electrones. Y entonces eso los egipcios eran especialistas para hacer conjuros a las cosas que les pertenecían. Y entonces no era tanto que le pusieran maldiciones como ahora hay tantas películas de la maldición de la momia y eso. No, es que esto le pertenece al faraón Tutankamón. Si alguien viene y toma eso, no le pertenece, entonces no lo va a disfrutar, no lo va a aprovechar y al contrario, en lugar de hacerle bien, le va a hacer mal. Ay, a la momia te fuiste allá. Sí. Cuando vino la exposición justamente de Faraón Tutankamón, estuvo en la ciudad de Tecnología. Me tomé una foto con el sarcófago, pero la fotografía nunca salió. Solo salió el sarcófago. Sí. ¿No le dijiste Tutankamón, me dejas sacarle una foto a tu sarcófago? ¿Verdad? Sí. Sí, exactamente, todo tiene vida y energía, chicos. Entonces, eso es así. Miren, hay gente que agarra piedras de donde sea. Esas piedras, tú no tienes el permiso para tomar eso. Y menos cuando vayan a Egipto, ¿no? Tú no sabes si era del Tutankamón. Entonces es muy tremendo todo ese tipo de cosas, son cuestiones electrónicas. Entonces, bueno, ya saben este decreto, donde no hay mala voluntad hacia nadie, ignorancia, odio, fealdad, mentira, engaño, extorsión, falsedad, hambre, devaluación y rencor, allí todo es perfecto. Si tú te quedas tranquilo y dejas ya después de hecho tu tratamiento, reconociendo la perfección, el yo soy perfecto, te quedas en paz y ese es el gran reto, tu mente no se queda en paz. Entonces tendríamos que estar orando sin cesar o dormirnos, porque el lograr el estado de la mente relampagueante o la mente, no voy a decir en blanco porque eso no existe, pero la mente tipo relámpago, una mente neutra, solamente después de años de estudios
y de trabajo podríamos tenerla naturalmente dentro de nosotros. Dice Connie Méndez que eso es como cuando ves el relámpago, pasa el tiempo y tú esperas el sonido. En ese momento tu mente se queda así en el relámpago, tú estás esperando que venga el trueno y retumbe. Entonces eso es el estado mental de ese instante, es el estado que tendríamos que tener siempre para dejar la energía pura y que las manifestaciones se produzcan en positivo. Entonces entrénense, ¿verdad? Para todo eso, si no, duérmanse. Y ahí está. Volver la otra mejilla no quiere decir aceptar lo que te dicen. Quiere decir que si te envían odio, tú envías amor. Tú le dices, yo no lo acepto, yo soy amor. Si vienen pensamientos de deuda y carencia, no lo acepto, yo soy próspero, yo cuento con todo lo que necesito y decreto que no viene a mí ninguna cuenta si no hay para pagarla. Que siempre viene porque yo tengo en esta caja para cubrirlo. Si viene alguien que te dice que no puedes, no lo acepto, yo sí puedo. Y lo haces, ¿verdad? Lo cumples y todo eso. Eso es lo que quiere decir poner la otra mejilla, volver, en este caso, transmutar electrónicamente esa situación. Jesús era el gran maestro de electrónico. Jesús pertenecía a una escuela de electrónicas en ese momento.